Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias, que hemos llegado al momento de la enseñanza de la palabra del Señor aquí, en San Nicolás, en Nuevo León, México, aquí con la iglesia que se reúne en Las Puentes. Así que reciban un saludo todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. El título de la enseñanza es el siguiente. Fíjense. No basta con ir al culto. Ese es el título. No basta con ir al culto. También, ¿qué cosa? También es necesario controlar la lengua, ser compasivo y puro. Repito, el título de la lección es: no basta con ir al culto, también es necesario controlar, domar, refrenar la lengua, ser compasivo y puro. Vayamos a Santiago capítulo 1. Vamos a este documento inspirado, que es donde está basada la enseñanza. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así el escritor inspirado: Santiago o Jacobo, que sería más propiamente el nombre. Santiago capítulo 1, versos 26 y 27. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros, es decir, entre los cristianos, porque es una carta dirigida a santos, a hermanos, y no refrena su lengua, fíjense, o no la doma, no la controla, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense. Vamos a comenzar, Sofi. Fíjate, hija, vamos a comenzar, Cecilia y hermanos, vamos a definir el significado de las palabras religioso y religión que aparecen allí en Santiago capítulo 1. En el verso 26 aparece religioso, religión, y en el 27 religión, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice este erudito de las palabras griegas del Nuevo Testamento, Vine. ¿Qué dice Vine? Dice lo siguiente: con respecto a la palabra religioso, fíjense bien, religioso, dice así: cuidadoso. ¿En qué cosa? Cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino. Cuidadoso en el aspecto externo del servicio divino. ¿De qué servicio? Bueno, esa es la palabra religioso. Uno que es cuidadoso en ese sentido, en lo que tiene que ver con los aspectos externos del servicio que se dedica a la deidad. Ahora, ¿de qué servicio? La palabra religión. Del culto religioso, en especial referente al servicio ceremonial de la religión, es decir, de las ceremonias o actos externos de culto que el cristiano celebra en la iglesia.
El servicio de culto que ofrece la iglesia cuando se reúne. Voy a repetir, fíjense, porque esto nos debe quedar muy en claro para poder comprender la lección en sí, ¿verdad? Estos dos versículos. Porque Santiago dice, bueno, si alguno de entre ustedes, los cristianos, se cree religioso y tiene esta actitud, pues su religión es vana. En cambio, la religión pura y sin mancha es esta, etc. Entonces, otra vez, el religioso aquí es el que tiene cuidado en los aspectos externos del servicio divino. Y religión tiene que ver con el culto religioso, en especial referente al servicio ceremonial, las ceremonias de la religión, en este caso, de la religión de Cristo. ¿Ok? El culto que el cristiano celebra en la iglesia. El servicio de culto que ofrece la iglesia cuando se reúne. ¿Bien? Bueno, fíjense. Entonces, como primer punto, escuchen, Santiago o Jacobo está hablando del individuo cristiano que es cuidadoso, celoso, diligente en ejecutar con exactitud cada ceremonia, Saulo, cada acto de culto en la iglesia. Se refiere a esa clase de cristiano. Es aquel que va a las reuniones de la iglesia, se sienta y espera llevar a cabo cada acto externo con toda precisión y según lo que enseña el Nuevo Testamento. Es el cristiano que ora al Padre en el nombre de Jesús, no en el nombre del Espíritu Santo, que canta alabanzas sin instrumentos musicales, que toma la cena del Señor cada domingo, no una vez al mes, que da contribuciones, no cantidades impuestas cada domingo, y que presta su oído para escuchar un sermón de la palabra del Señor presentado solo por varones, no por predicadoras. De hecho, y si la iglesia donde es miembro se congrega una vez a la semana y 2 veces en domingo, este cristiano religioso, asiste las 3 veces sin faltar. Ahora bien, fíjense esta pregunta. ¿Significa que lo anterior, el ser cuidadoso en cumplir con los actos externos del culto en la iglesia, según el Nuevo Testamento, no es debido, ni correcto, ni apropiado? Para nada, para nada. Cada cristiano de manera individual debe ser cuidadoso en cumplir los actos externos que Cristo enseña en su doctrina. Cada cristiano debe ser cuidadoso en reunirse con una iglesia que practique el culto que enseña el Nuevo Testamento. Eso no se discute. Esa no es la cuestión aquí. Aunque Santiago está hablando de ese cristiano que se caracteriza por ser cuidadoso en cumplir los actos externos que se llevan a cabo en la iglesia basado en el Nuevo Testamento, no estamos diciendo que puede ángeles
reunirse con cualquier grupo religioso y ofrecer cualquier culto. No es así. Es correcto eso, ciertamente que sí, debe ser cuidadoso en cumplir con lo que dice el Nuevo Testamento con respecto al culto, pero esa no es la cuestión de Santiago. ¿Cuál es el punto o la enseñanza de Santiago aquí? Bueno, es esta, escuchen. El punto o la enseñanza es cuando, fíjense, solo y únicamente eres cuidadoso con los actos externos. Y no lo eres en lo interno. Por ejemplo, Santiago habla de ser religioso en el sentido que ya ustedes escucharon, que leí yo aquí. Pero al mismo tiempo, no refrenar la lengua. Esta frase puede ser aplicada a todo acto que, por medio de la boca, manifiesta chismes, maledicencias, murmuraciones, detracciones, falsas representaciones, calumnias, difamaciones, mentiras y levantar falsos testimonios contra el prójimo o contra un hermano en Cristo. De hecho, Santiago habla de esto, de la lengua y su uso pernicioso. En el capítulo 3, versículos del 6 al 10, ahí apúntenlo y luego lo pueden leer en otra oportunidad. Ahora bien, fíjense, todas estas maldades, siendo la boca el medio para su manifestación, provienen, como dijo Jesús, del corazón, de lo interno del hombre. Vayamos a Mateo capítulo 15. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque aquí Jesús nos dice que ciertamente estas acciones pecaminosas que son manifestadas por parte de un cristiano, siendo el medio, la boca para ello. Por eso Santiago habla de que, bueno, tú eres muy cuidadoso en congregarte, en participar de los actos externos. Tú estás convencido de que eres eso, eres alguien celoso, que cumple con exactitud los actos de culto, pero al mismo tiempo no refrenas tu lengua. Al mismo tiempo de que te reúnes, te congregas, al mismo tiempo tienes estas prácticas pecaminosas que son una expresión de lo que hay en tu corazón, como dijo Jesús, de lo interno de tu persona. Dice Mateo 15, 19 lo siguiente: porque del corazón provienen, ¿qué cosas? Noten, del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, noten, falsos testimonios y calumnias. Vienen de allí, del corazón. Y los falsos testimonios y las calumnias, en este contexto de Santiago, pues vienen del corazón, y estas cosas contrarias a la voluntad de Dios, pecaminosas, son expresadas por medio de la lengua. Entonces, y como dice Santiago, fíjense bien, el cristiano que pretende ser celoso en cumplir con estos actos externos de la religión de Cristo, es decir,
que asiste a la iglesia para cumplir con los actos externos del culto. Vaya, en otras palabras, fíjense, aquel cristiano que es cuidadoso, diligente, cumplido, meticuloso, exacto en cumplir con los llamados 5 actos de adoración. Pero, fíjense, al mismo tiempo está usando su lengua para chismear, difamar, calumniar, hablar mal de su prójimo y levantar falso testimonio. El tal cristiano se autoengaña a sí mismo, está ciego. Cree que basta, que es suficiente con cumplir con los actos externos, convencido que esa es toda la religión de Cristo, sin considerar seriamente que su corazón, su ser interior está corrompido, lleno de vileza y maldad. Increíble, ¿no? Los tales muestran, los tales exhiben una apariencia externa, piadosa en el culto. Se ven muy puros y rectos en las reuniones. De hecho, algunos en las redes sociales se jactan, ostentan, alardean, presumen, diciendo que son los fieles de la única iglesia verdadera porque ofrecen el culto externo verdadero. Pero, Roberto, al mismo tiempo usan las redes sociales para denostar, infamar, denigrar y despotricar contra su prójimo. Brota pues de sus bocas puro veneno. Y así exhiben lo que realmente hay en su interior, en el corazón de ellos. Fíjense cómo Cristo y Pablo describen a esta clase de hombres. Vayamos a Mateo capítulo 23. Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28. Dice el Señor de esta manera. Aquí, al leer esto, encontramos una descripción de esta clase de religioso, porque Jesús se refiere a ellos, a esta clase de religiosos, en aquel momento con los religiosos de su época, y hoy aplica también a religiosos de hoy en día que tienen esta manera de ser, esta actitud, este comportamiento. ¿Qué dice Jesús en Mateo 23, 27 al 28? Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Bueno, ¿en qué consistía su hipocresía, su doble cara, su doble estándar, su doble moral de estos religiosos que conocían la ley, que le rendían culto al Señor, que eran maestros de la ley, intérpretes de la ley? Y cualquiera podría decir: no, esa gente no se equivoca, son totalmente puros. No. Jesús les llama hipócritas. ¿Pero en qué consistía la hipocresía de ellos? Noten, porque, aquí viene la explicación. ¿Por qué eran hipócritas? Porque, aquí viene la explicación, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Subrayen que por fuera, lo externo, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro, lo interno, noten, una cosa era cómo se veían por fuera, aparentaban
Bueno, pues esta hermosura, ¿sí? Aparentaban cierta cosa, cierta belleza, cierta piedad, devoción, consagración, dedicación, pero por dentro, en lo interno, en el corazón, dice, están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Vieron? Así también vosotros por fuera a la verdad, por fuera, subrayen, os mostráis justos a los hombres. Así se mostraban ellos por fuera. Pero por dentro, lo externo, por fuera, lo interno, por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Bueno, con estas palabras encontramos una descripción del cristiano del cual Santiago está hablando, que en los actos externos, por fuera, se ve muy dedicado, muy celoso, ¿sí? Muy santo en practicar el culto externo, pero por dentro hay pecado, hay maldad, hay inmundicia y usan la boca como medio para expresar tales cosas. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 13 y 14. Voy a leer una versión del Nuevo Testamento diferente a la Reina Valera 60, fíjense. Aquí también Pablo hace una descripción, al igual que Jesús, del tipo o de la clase de cristiano de la cual está hablando Santiago allí. Que externamente era una cosa, pero internamente y en su boca era otra cosa. Dice Pablo en Romanos 3, 13, 14, hablando de hombres de estas características, dice: sus conversaciones, y algunas son en privado con otros, ¿sí? Algunos tienen este tipo de conversación que vamos a ver aquí en privado, otros en los convivios, otros en las redes sociales. Sus conversaciones son necias y obscenas, como el hedor de una tumba abierta. Fíjense, sus lenguas están cargadas de mentiras. Cuanto dicen, vean el uso de la boca, de la lengua, cuanto dicen está impregnado de mortal veneno de serpientes. Sus bocas están llenas de maldición y amargura. Por tanto, escuchen, por tanto, y aunque el cristiano sea cuidadoso en practicar el culto de los llamados 5 actos de adoración en la iglesia, pero tiene esta clase de corazón y boca, tiene esta clase de corazón en lo interior y esta clase de boca, de lengua, tal culto externo, según el Espíritu Santo, no vale nada. Es sin valor ante el Señor. Así lo dijo Santiago cuando dijo que la religión del tal, eso, esa piedad, esa devoción en culto, nada vale. Por causa, a pesar de ese celo, de ese cuidado, por causa de practicar al mismo tiempo estos pecados, tener esta actitud pecaminosa y usar la boca, la lengua como medio para ejecución de ello, ¿ok? Ahora bien, fíjense, ahora bien, y como segundo punto, que sería el segundo versículo, Santiago 1:27, vamos a Santiago 1:27, fíjense,
Y como segundo punto, perdón, una versión del Nuevo Testamento traduce el versículo 27 de esta forma. Una versión, como he dicho, distinta a la Reina Valera 60. Ustedes lean allí el verso 27. Voy a leer aquí el 27 en esta versión. Escuchen. El servicio religioso puro e incontaminado delante del Dios y Padre es este. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha de este mundo. Hermanos, este versículo, el 27 de Santiago 1, es la antítesis, es decir, el contrario del versículo 26. El verso 27 presenta, ¿qué presenta el 27? Presentan lo que debe ser parte del culto o servicio religioso del cristiano. Además de que, bueno, ya sabemos, eso es correcto, es bíblico, además de ser cuidadoso en cumplir con los actos de culto en la iglesia en domingo. Fíjate Cecilia, por supuesto. En el versículo 27, Santiago no está diciendo que toda la religión de Cristo consta de única y exclusivamente hacer el bien al prójimo y practicar la santidad. No, Santiago no está diciendo tal cosa. Él no está diciendo que toda nuestra vida piadosa o devota al Señor consta solamente de estas dos cosas. ¿De cuáles? De practicar la benevolencia o practicar la santidad. Y practicar la santidad, perdón. No. Santiago lo que está diciendo es que las buenas obras y el conservarse puro, escuchen, es parte adicional y esencial de nuestro servicio religioso al Señor. Es parte también, las buenas obras y el conservarse puro, es parte también de nuestro culto a Él. De hecho, la frase delante del Padre y Dios, noten, ahí está en Santiago 1:27, delante del Padre y Dios, denota que Dios demanda esto a cada cristiano. Que culto verdadero, escuchen, culto verdadero, Juani, lo es, pero no solo lo es. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no solo es culto verdadero? No solo es orar, cantar, tomar la cena, dar ofrendas y escuchar un sermón. No. Culto verdadero también es lo que Santiago ha descrito en estas palabras. Esto es también parte del modelo o patrón a seguir por parte del cristiano en cuanto a culto. Fíjense, se supone pues que el corazón del cristiano, su interior, ha sido afectado por el evangelio de tal manera que ahora ama a su prójimo para practicar la benevolencia o compasión para con él, así como vivir una vida apartada del mal y dedicada al Señor como parte de su culto al Eterno. Este servicio religioso, las buenas obras del cristiano y el conservarse sin corrupción moral es, delante de Dios el Padre, religión pura y sin mácula. Fíjense, qué interesante, ¿no?
El Santísimo no solo acepta las ceremonias externas llevadas a cabo cada domingo en la iglesia, por supuesto, mientras no sean ofrecidas pecando con la lengua al mismo tiempo, como fue descrito en el versículo 26. Si no, no sirve. Si no, no vale nada. Venir aquí, ofrecer estos actos externos de culto en la reunión y al mismo tiempo pecar con la boca o con la lengua, en la forma que ya escucharon. Repito, el Santísimo no solo lo acepta, pero no solo acepta las ceremonias externas llevadas a cabo cada domingo en la iglesia. El Señor también acepta los actos externos de benevolencia a los hermanos, así como una vida que muestra cuidado y conservación moral de las contaminaciones, corrupciones y vilezas del mundo pecaminoso. Hay dos pasajes que enseñan que el ser compasivo con los que tienen necesidades, practicar el amor ágape y preservarse puro del mundo, practicar la santidad, es parte de la religión pura y sin mácula, o del culto incorrupto y sin contaminación delante del Señor. ¿Cuáles son esos dos pasajes que nos muestran que practicar la benevolencia al necesitado es culto a Él, así como la práctica de la santidad es culto a Él? El primero, Hebreos 13, 16. Vamos a leer Hebreos 13, versículo 16. Dice el escritor inspirado en Hebreos 13, 16. Fíjense. Y de hacer bien, ¿qué cosa? Hacer qué cosa, practicar qué cosa. El bien. Y de la ayuda mutua, ayuda, no os olvidéis. Es decir, no dejen de practicarlo, de hacerlo. ¿Por qué? Noten el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacer el bien? ¿Por qué el ayudar a los hermanos? No debemos dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque de tales, ¿qué cosa? Sacrificios. Aquí el término sacrificio es aquello que se ofrece en culto a Dios. Es aquello que se dedica en culto a Dios. Porque de tales sacrificios se agrada ¿a quién? Ahí está, se agrada a Dios. ¿De qué se agrada a Dios? ¿Solo de venir el domingo? De eso se agrada, sí, pero solo y únicamente no. ¿Es culto lo que hacemos aquí el domingo? Sí. En las reuniones, sí. ¿Es parte de nuestra religiosidad en la religión de Cristo? Sí. Pero no solo se agrada de eso. También es culto el hacer bien y la ayuda mutua. Porque esto que se hace con el término sacrificio connota ese sentido. El otro pasaje, Romanos 12, 1. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Texto que ya estudiamos. Romanos 12, 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y ¿qué más? Agradable a Dios. Otra vez, esto agrada a Dios. Y aquí se explica que es vuestro culto racional. Entonces Pablo está diciendo por lo que Él ha hecho, por sus misericordias, por estas bendiciones de parte de Él, ustedes preséntense al mismo Dios. ¿En qué modo? ¿En qué forma? Sus cuerpos, el qué,
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, noten, culto racional. Estos dos pasajes nos muestran que también el practicar, hacer buenas obras, practicar la benevolencia y practicar la santidad, conservarnos puros, estos dos pasajes nos muestran que esto también es parte de nuestra vida religiosa o de culto al Señor. Al Señor. Finalmente, escuchen. Finalmente. Por tanto, si hay alguno que se cree o está convencido que es celoso porque cumple con sumo cuidado los actos externos de culto dominical en la iglesia, pero no controla su lengua, sino que la usa para pecar, lo cual es producto de su corrupción interna, el tal se autoengaña. Y tal servicio religioso que le dedica al Señor no tiene ningún valor para él. No lo tiene. No lo tiene. No obstante, fíjense, no obstante, puede ser que alguno no peque con su lengua, pero, escuchen, solo y únicamente es cuidadoso en cumplir con los actos externos del culto dominical en la iglesia, convencido de qué cosa, convencido que ello representa todo culto al Señor. No, tampoco. Sin embargo, Santiago enseña que no. Que culto puro y sin mácula al Señor no es, lo es, pero no lo es solo y únicamente, las ceremonias que se llevan a cabo en reunión, sino también hacer obras que muestran misericordia benevolente al que sufre y mantenerse cuidadoso y limpio de toda contaminación y corrupción moral del mundo. Así que no basta con ir o con venir al culto. Es parte, es necesario. Es de la voluntad de Dios, no se discute, pero no basta. También es necesario controlar la lengua, ser compasivo y puro, vivir una vida pura.